Entre letras y otras pasiones. Un programa dirigido y conducido por la escritora y autora, poeta mexicana Paula Guzmán. Y transmitido a través de Pasión Radio. Seduciendo tus sentidos. Muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos ustedes, mi gente linda y hermosa. Sean bienvenidos a este su programa, Entre Letras y Otras Pasiones. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo vas comenzando este 2023? ¿De casualidad en tus metas te has propuesto darle una oportunidad a la lectura? Yo te lo recomiendo de verdad, porque vas a pasar momentos increíbles. Estás escuchando tu estación favorita, Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Hoy te voy a leer una historia prohibida. Sí, así como lo oyes. También vamos a contar con la recomendación semanal de Jay Ruiz, coach de tu club de lectura. Pero, ¿qué te parece si nos vamos directo a esta historia que quiero compartir el día de hoy contigo? El título es La Carta y es de la escritora Diana C. Acosta. La Carta. Rosa manejaba su vieja camioneta blanca por una de las vías costeras de Algarve, un largo camino que comenzó a recorrer desde hace días, justo después de haber cancelado la última cuota del hotel en donde se estuvo quedando por varias semanas. El clima era caluroso, pero en viaje era otra cosa. Decidió entonces abrir las ventanas de su carro y, manteniendo aquella velocidad permitida, dejó que la brisa removiese su castaño cabello. La joven Rosa iba rumbo a comenzar una nueva vida, una que para muchos podría significar algo de ajetreo o quizás un completo cambio de cultura, pero era casi todo lo contrario. A sus recién cumplidos 30 años ya era una mujer en proceso de divorcio. Había renunciado a su trabajo como pediatra en un reconocido hospital de su ciudad natal y estaba dispuesta a aislarse todo lo posible con la idea de aprovechar el distanciamiento para buscar un trabajo tranquilo y olvidarse un poco de ese sentimiento de vacío de aquel fallido matrimonio que le había dejado. Una nueva vida. Necesitaba ese cambio con urgencia. Lo buscó y aseguró haberlo conseguido. Luego de irse del apartamento que compartía con su exmarido, un pediatra también como ella, muy profesional y dedicado, se hospedó en un hotel y, mientras se organizaba todo el papeleo con los abogados, buscó viviendas lejanas, todas fuera del distrito de Braga y de cualquier bullicio. Al no encontrar nada que le gustase, decidió que, luego de haber vivido toda la vida en el frío norte de Portugal, daría un vuelco total buscando un terreno más cálido, más lejano, hasta que exploró el sur de su país y dio por fin con una vivienda que había sido puesta a la venta desde hacía varios años. La compró de inmediato. La empresa de bienes raíces hizo todo el papeleo. Nunca vio a los dueños, nunca leyó tan solo un nombre o un apellido en los documentos. Parecía que la casa pertenecía a la compañía. Un hogar en la playa. No podía creerlo, pero sí, había adquirido una casa frente al mar, una preciosa vivienda construida en la punta de un risco de Albufería. No demasiado alto ni tan alejado del agua,
tampoco de aquella extensión de arena fina y dorada que daba la bienvenida a los turistas. La vivienda era amplia, de una sola planta, con detalles modernos, grandes ventanales de vidrio templado dedicado a las bajas temperaturas que el fuerte viento arrojaba sobre la zona. Paredes blancas con detalles terracotas, un patio trasero que enfrentaba una vista impresionante y la cual la propia empresa había puesto empeño en cuidar. En total, una estructura fuerte y solemne, perfecta para ella. Eran las 4 de la tarde cuando estacionó frente al domicilio. Los alrededores se encontraban desolados, dato que no le pareció extraño, puesto que su nueva adquisición era la única vivienda en toda la redonda. Antes de entrar, Rosa, dejando la puerta abierta de su coche, se dejó llevar por el paisaje. No era la primera vez que eso ocurría. No era la primera vez que estaba allí, puesto que antes de adquirirla la había inspeccionado a conciencia, pero aquel nuevo arrastre hacia ese panorama venía con un peso distinto. Aquella pintura natural ahora era suya, le pertenecía. Se estaba convirtiendo en ese momento en su nuevo acompañante, lo que contemplaría en 2 versiones, de día y de noche, y una de las razones que la llevó a comprar la propiedad. Sobre las aguas profundas del Atlántico sobrevolaban las hermosas cigüeñas blancas haciendo eco de belleza y natura. El olor del ambiente se mezclaba con sentimientos de soledad, de lejanía, pero esa soledad era tranquila y para ella significaba un irónico, emocionante y muy buscado comienzo. Rodeó su auto, recostó su cuerpo en él, se abrazó a sí misma y cerró los ojos. Inhaló profundo y exhaló liberador. Y poco a poco fueron entrando a su sistema, como pintura, los nuevos hechos acaecidos, los cambios, la lucha por llegar allí, los sacrificios, borrando al mismo tiempo y al mismo ritmo los reveses más pesados de su vida, los secretos, la pesadez de una ciudad, el estrés que su vocación traía consigo, los conflictos, el quiebre de un guión y de una unión que creyó infinita, las tristezas y anhelos no cumplidos, el extrañar a sus amigos. Cuando todo aquello estuvo guardado en el rincón de la experiencia, Rosa abrió los ojos con un semblante distinto. Fue entonces cuando pudo cerrar su camioneta con maleta en mano y entrar luego a la casa. Tras varias semanas, las cuales transcurrieron entre reformas, limpieza, resto de mudanza y trabajo, Rosa ya se encontraba del todo instalada. De hecho, su lugar de labores ya estaba armado bajo una gran sombrilla que había podido comprar por internet junto a un juego de sillas que ubicó en la parte trasera de su nuevo domicilio. Ella no supo que la perfección existía hasta después de sentarse allí un buen rato, en aquel nido de Dios, como le había definido. Al día siguiente recibió una encomienda inesperada. El cartero local le había entregado un sobre con un membrete adjunto que indicaba haber viajado desde Holanda. Holanda. Aquel país le sonó cercano, como si lo hubiese leído, hablado o escuchado en algo desde no hace mucho. Totalmente extrañada, luego de aclararle al chico del correo que aquello no podía ser suyo, que tal vez pertenecía a los antiguos dueños de la casa, no tuvo más remedio que quedárselo, puesto que el joven le indicó el incierto destino que podría sufrir la encomienda en el caso de que fuese devuelta a la compañía de envíos. Holanda. Otra vez su cabeza dando vueltas la palabra. Ella nunca había viajado a aquel país, mejor dicho,
se había trasladado poco en su vida. Lo más interesante que había hecho al respecto, lo más grandioso, por así decirlo, era aquello tan nuevo. El mudarse alejaba de todo luego de haber pasado aquellos años de casada junto a un hombre que intentó desde siempre amarle sin conseguirlo. Rosa trabajó, comió, reformó, limpió, salió, compró algunas cosas, vivió. Pensó, mirando aquel paisaje, lo distinta que sería su vida si su expareja estuviese aún a su lado. Rememoró el fatal sentimiento de no haber podido tener hijos junto a él o junto a quien sea, solo el hecho de no tenerlos. Pensó en las molestias con respecto a eso y hasta el apagarse durante meses gracias a ese tema, lo que, pensándolo bien, pudo haber sido otra causa de no encontrarse casada en esos momentos. Rosita, como le decían sus amigos, era una mujer que se culpaba por su destino, por lo que estaba viviendo, fuese bueno o fuese malo. Sentía responsabilidad sobre esos cambios que certeros le estaba dando la vida que según ella quería. Danilo, su esposo, había sido un joven aguerrido, pero ella le conoció con problemas y secretos. Supo que él se había enamorado perdidamente de una de sus profesoras de la universidad, instructora de ella también, y le guardó el secreto de forma fiel y enamorada, esperando siempre que en cualquier momento comenzara a quererla, intentando vivir su vida a la par de él, pero nunca lejos, convirtiéndose en su amiga, en amiga de sus amigos, de su hermana, de su entorno, hasta que por fin él sucumbió, se dejó llevar y admitió que ella le gustaba seriamente, de verdad. Luego del fogonazo, él le pidió vivir juntos. Después de un tiempo no tan largo, él le pidió matrimonio. Posterior a eso, bueno, las cosas no fueron sencillas entre ellos, pero lo intentaron, llegando a un tope de estrés por esa forzada convivencia. Un buen día, o una fatal noche, mejor decir, Danilo y Rosa recibieron una terrible noticia. La famosa profesora que les había dado clases había fallecido. Supieron de aquello ya estando separados, pero el balde de hielo cayó igual de pesado. La noticia era mala para ambos porque, a pesar de haber existido algo entre su pareja y aquella mujer, Rosa no sentía rencor alguno porque aquel affair había sucedido cuando ellos aún no estaban juntos. Sin embargo, ella recordó muy bien los desvalores que habían quedado en él tras esa relación, las cosas por las que él había pasado, las que ella sabía, gracias a esa unión tan desajustada. Entonces, el saberla sin vida le generó dudas sobre su propio raciocinio. Por un lado, sentía lástima porque la muerte fue un total desastre, pero por otro, sentía que una generación de color gris comenzaba a acabarse por fin entre ellos al confirmarse que la separación era inevitable. Y no todo quedó allí. Aquello empeoró. La reacción de su esposo tras la noticia le hizo entender que aún quedaban emociones fuertes para con aquella dama. Y de inmediato Rosa se vio apartada, acabando con las pocas esperanzas. El pediatra siempre le insistió que él no amaba a Catriona, que no pensara ni por un segundo que su tristeza se debía a un amor no correspondido o perdido, que solamente se trataba de miles de recuerdos, unos feos y pesados, otros buenos y agraciados, que circundaban su memoria. Él le pidió tiempo, alegando que aquello se le pasaría. Rosa al principio entendió todo y le dio ese espacio que él aclamaba, a pesar de estar ambos a punto de firmar el divorcio. Pero Danilo no estaba nada bien en aquellas ocasiones que pudieron unirse a conversar. Ella le pidió amablemente que le contara sobre esas memorias que tenía ancladas entre sí. Pero Danilo nunca contó nada. No lo quiso hacer y no lo haría jamás. Entonces,
Esos secretos bien guardados y que en ningún momento le cedería fueron la gota que derramó el vaso. Siguió afincada en el divorcio, terminó de irse de la casa y ahora estaba ahí, en una playa de su amada Portugal. Entonces, sola, como todos los días y todas las noches, estuvo divagando dentro de su nueva realidad, descubriendo sus escondites, sus objetos no sacados, nada de valor, nada que pudiese vender o regalar. Estudió los planos, hasta olió la madera del suelo, el único detalle interior que no había sufrido gran transformación. El que la viese tras una mirilla podría pensar que se había vuelto loca, tirada en el suelo, oliéndolo y gateándolo como buscando algún tesoro o definiéndose descerebrada. Pero no importaba para nada. Aquel era su suelo, su casa, su vida. ¿Qué no hacen las personas en soledad y más cuando les pertenece? Además, algo de ese hogar le hacía sentir apego, algo muy raro. Lo interpretó como la novedad, haciendo de las suyas, regalándose la posibilidad de emancipación, autonomía y posibilidad de olvido. Entre caminata y caminata por toda la casa, aquellos recorridos y volteretas llevaban otra razón. El famoso sobre que le habían entregado. ¿Qué hacer con él? Gracias a no conocer a los antiguos dueños del inmueble, no sabía a quién podía enviársela. Llamaría a la inmobiliaria la mañana siguiente, pero dudaba que le cedieran esos datos. ¿Y si contiene dinero? Pensó y eso la asustó. Se podía poner un grave problema, creía, si lo abría y contenía billetes o algo de valor monetario. Si conseguía dar con el dueño, ¿cómo justificaría tal descaro? Bueno, puedo defenderme diciendo que la pensaba mía, como no tiene nombres escritos y la casa es mía. Pensaba sobre la carta, dándose razones que la pusieran en un buen lugar para abrirla. Cuando al día siguiente pensó en el plan de llamar a la compañía, pudo entonces regañarse al recordar de sopetón que un colega le había escrito y le había pedido apersonarse al consultorio de un doctor amigo suyo, quien ofrecía una vacante para ella. Por ese hecho, Rosa olvidó llamar y así pasaron varios días, resultando haber sido aceptada para el empleo. Pero una noche sucedió. Sí, un solo día libre en la consulta, al día siguiente para que se desvelara el día anterior. Sobre su cama, se inclinó hacia la mesita de noche, abrió la gaveta y vio el sobre. Lo sacó y se lo quedó mirando un buen rato. Respiró profundo y tras esa exhalación resignada, ya sabía lo que pasaría a continuación. Pidió comida a domicilio y mandó comprar una botella de vino que estaba decidida a beberse entera, porque para cometer un delito, porque así ella lo sentía, delito, necesitaba recargar su mente con chutes de desinhibición. Se colocó un sobretodo grueso que amaba, de color negro, el cual cubría su ropa interior, medias gruesas para no tener que caminar sobre el pasto del patio totalmente descalza y tampoco para tener que colocarse zapatos. Encendió la luz de atrás y se sentó en la zona sagrada, colocando la botella de vino y una copa ya recargada con el líquido sobre la mesa que estaba bajo la sombrilla. No era demasiado tarde, pero era casi asombroso el silencio que la circundaba. El único sonido, la brisa haciendo mover las olas de ese mar tan precioso que tenía, ahora oscuro, ahí delante. Sintió que el sobre la llamaba. También se había llevado la laptop consigo por si tenía que abrir el traductor, ya que la carta venía de aquel País Bajo. Decidió abrir la carta holandesa poco a poco, con delicadeza.
no deseaba romper demasiado el sobre. Sacó de la abertura una hoja blanca, la cual expidió de inmediato un olor exquisito, a bolígrafo y pega. Se la llevó a la nariz, sintió el misterio dando vueltas, que repleto de ese aroma, a correspondencia, la instó a seguir. Desdobló y miró por encima las letras escritas a mano, las cuales rellenaban la cuartilla por delante y por detrás, una sola planilla escrita por ambos lados. Sonrió pletórica y algo emocionada. Corroboró que de hecho era una carta y estaba escrita en portugués. Se acomodó mejor, mordió sus labios por la ansiedad de lo que hacía, colocó los codos sobre la mesa y comenzó a leer. Para C.D.T. Espero que estés bien y espero que estés allí, porque no quiero pensar que sigues al lado de tu esposo después de lo que sucedió. También espero que esto no lo reciba alguien indebido. Rosa bajó la hoja tras aquellas palabras. Se sentía demasiado indebida. Corroborando que C era una mujer, suspiró y siguió leyendo. Tomé la precaución de escribirte a mano porque te gusta y porque conoces bien mi letra. Sabrás de plano quién te escribe. También me cuidé mucho de no indicar nombres en el sobre y de enviártelo ya estando en Ámsterdam, por si él la ve. Que no lo creo, pero por si acaso lo preferí así. Bueno, nada de esto me hace falta explicártelo, ¿verdad? Sabes que no se me hace difícil escribirte, que nunca se me hizo difícil contarte mis cosas o comunicarme abiertamente contigo, pero como ser humano que soy, he ocultado asuntos importantes, algo que necesito decirte porque ha regresado a mí, como jamás pensé, y estoy enloqueciendo. Justo entonces te lo diré de inmediato y sin anestesia. D y yo estuvimos juntos. La lectora alzó las cejas, sintiendo de forma extraña sus mejillas sonrojarse. Lo que leía parecía ser parte de un secreto develado del cual ella no entendía nada, no figuraba, pero ya podía comprender que el remitente le confesaba algo que a la destinataria podría caerle de la patada. Aún así, no sabía si T era hombre o mujer. Tenía que continuar para saberlo. ¿Ella y T habrán sido amantes? ¿Amigos? ¿Amigas? ¿Le estará confesando un engaño?, se preguntó. Como sabía que las respuestas podrían estar dentro de aquellas líneas, siguió leyendo. Supongo que debes estar pensando que es algo normal que sucediera, ya que entre los tres, pues, ya sabes. ¡Oh, por Dios! Exhaló aquellas palabras de una forma muy genuina. Contó con los dedos. 1, 2, 3. La letra T, la letra C y la letra D. Dios mío santísimo, dijo sonriendo. ¿Los tres tuvieron un amorío? La noche se ponía interesante para la pediatra. Pero aquello de lo que te hablo sucedió cuando tú no estabas en el panorama. What the fuck? Casi gritó. ¿Supiste que tu marido lo golpeó y que casi lo deja con lesiones de por vida? Mierda, pensó. Y de esa forma supo que ese tal B del cual hablaba el escritor era hombre. Entonces hizo sus matemáticas. La letra C era una mujer. La letra D era un hombre. Y T le
urgía definirlo. Bueno, es lógico, por supuesto, que debes saberlo, aunque no me explico por qué no me lo contaste. Te alejaste de repente y pude entender después que quizás fue por esos golpes que no nos llamaste más. D fue a buscarme una noche, estaba bebido, me contó lo que había pasado y preguntó por ti sin tener ni la menor idea de dónde te habías ido. Yo sabía que por alguna razón de peso no querías hablarme. Ya había ido a tu casa de Algarve a buscarte, pero estaba completamente cerrada. No había nadie. ¿Vino hasta aquí?, pensó la mujer. Entonces le dije eso a D y él completó los datos sobre ti informándome que habías renunciado a la universidad. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por lo que tu esposo le hizo a él? ¿Acaso supo de nosotros también? Entonces de igual forma tuvo que haberme hecho algo a mí. Maldito retrógrado. Siempre he querido saber si los descubrió en el acto o algo por el estilo para que él cometiera ese acto tan vil. D pudo habérmelo contado, pero no quiso abrir la boca, no quiso soltar nada. ¡Ja! Esos tres estaban en un amorío y una de las implicadas estaba casada. ¿Qué pensaba T que pasaría de enterarse el marido?, pensó Rosa. D y yo no pudimos creer tu actitud, la de desaparecer así. A pesar de que él había sufrido todas esas cosas, aún no se creía que te desvanecieras en el aire. Estuvimos preocupados pensando que ese maldito imbécil te había hecho alguna cosa, pero muy en el fondo algo me decía que no, que eras tú tomando esas decisiones arbitrarias de siempre. Déjame decirte que sentí impresión, pero no por todo lo que estaba sucediendo, sino por el semblante de D, al saber que yo, la persona que más estuvo a tu lado bajo una amistad que duró tiempo, no poseía datos sobre tu paradero. Él no se encontraba bien, lo apoyé y... por Dios, ya puedes imaginar lo que sucedió esa noche entre nosotros. Y no solo pasó una vez, debo decir. Rosa sonrió con una pena extraña surcando su rostro. D se fue aquella noche, pero regresó años después. ¡Años! ¡Qué barbaridad! Llegó a mi apartamento luego de todo ese tiempo sin vernos, sin saber nada el uno del otro. Apenas abrí la puerta, casi sin saludarme, se lanzó en mi sofá y yo aún estaba estático en la puerta porque no podía creer que estuviese allí de nuevo. ¡Ah!, expresó Rosa bajo la carta y abrió los ojos. ¿T es él? ¿T es él? Volvió a leer aquella frase que lo indicaba. Necesitaba corroborarlo. Se lanzó a mi sofá y yo aún estaba estático. Sí es un él, dijo con las facciones explayadas por la sorpresa y no supo si reír o no, porque ya comprendía que aquello se trataba de algo bastante pesado. 2 hombres y una mujer estaban involucrados en ese idilio. Aparte de la frase que corroboraba que T era la inicial de un nombre masculino, la palabra repudio comenzó a girar ante sus ojos, entendiendo que el remitente se trataba quizás de un homosexual víctima del rechazo, algo en aquellas palabras que apenas había leído. La forma del discurso escrito le decía que esa era la realidad que se contaba. Por un leve momento se preguntó, ¿qué hacía leyendo eso? Sintió que rompía la privacidad de alguien, pero solo fue un instante en el que el remordimiento hizo de las suyas.
tal vez es bisexual, pensó y se encogió de hombros. Tenía que seguir leyendo a pesar de que ya se vislumbraba más incorrecto, pero la cabeza de Rosa era un 8 a esas alturas. Aún estaba estático en la puerta porque no podía creer que estuviese allí de nuevo. Entonces me contó que se había casado. Desposó a una compañera de trabajo, amiga de sus amigos y de su hermana. Rosa cerró la boca y me dijo que pensaba que la amaba. Se lo pregunté para que lo calibrara mejor y se respondiera a sí mismo. Lo hizo cambiando esa respuesta, asegurando que la quería muchísimo, pero que aún te cargaba en su cabeza. A ti, sé, te cargaba en su cabeza. A ti. Me dijo que nunca pudo olvidarte, pero me confesó después que no pudo. Que no por amor o algo parecido, sino porque sentía que necesitaba cerrar ese ciclo contigo y que tú no aparecías por ningún lado, que nunca apareciste durante todos estos años y yo, maldición, yo no tenía soluciones para él, tampoco supe de ti nunca más. ¿Qué te hiciste, mujer? Luego de aquello me pidió quedarse en mi casa y le dije que sí. ¿Y sabes qué? Así como él seguía anclado a tu recuerdo, sintiendo abierta la vena de nuestros encuentros, yo seguí amándolo. Rosa sintió la quijada romperse en dos y luego fue arrugando la boca en un puchero al seguir leyendo. Sí, lo amo. Siempre lo he amado. Él, a pesar de su rechazo de decirme 1000 veces que yo no era su tipo, que le gustaban las mujeres, a pesar de haberse acostado con los 3 y conmigo en aquella época, de haberse arrepentido intentando esconder aquella resaca moral cercana al asco por lo que yo le había dado a su cuerpo y él al mío. Ha sido el único hombre que me ha valorado como una buena persona, el único que no me trató como una escoria por ser gay. Y el único sincero. Sí, sincero. Porque ocultó sus sentimientos después de haber sucumbido a mí, pero siempre fue claro conmigo a través de las palabras y jamás, en ningún momento, me habló mal. A ver, él es el único, el único sujeto del que me he enamorado y me ha tratado como un ser humano en esta tierra tan malvada. Rosa bajó la mano con la que sostenía la carta para sopesar aquella historia, con la otra palma tapando su boca, sintiendo sus ojos llorosos. ¿Cuánto habrá sufrido T por ese maltrato?, se preguntó. Ella sabía que el remitente defendía al otro sujeto por amor, pero por dentro también sentía que D lo había humillado. Me fui a acostar aquella noche dejándolo en la sala de mi apartamento, pero me desperté en la madrugada con un beso suyo. Rosa abrió sus ojos y la boca de par en par y siguió leyendo. Me besó y yo me entregué a él. Tuvimos sexo de nuevo, con potencia y vigor, yo con amor y él con lujuria, yo con deseos de seguir persiguiendo ese sueño de volver a sus brazos y él de volver a los míos, de acabar con lo prohibido de una buena vez. Él, en cambio, dejándose llevar por su naturaleza, una que por mucho empeño en ocultar sabía que le pertenecía, y durante el sexo apasionado que nos profesábamos, durante sus miradas penetrantes, su muda sinceridad, sus jadeos de macho, esos jadeos que me han perseguido por años, supe que él no se aguantó a lanzarse sobre mí, a besarme y penetrarme porque fuese homosexual o porque estaba nuevamente confundido, sino porque de una forma que él jamás aceptará de lleno, también me ama, a su manera, pero me ama.
aunque pienso que tal vez amó tanto la entrega de nosotros, tres, en aquellos años, que terminó amándonos por individual, y lo entendí, lo acepté, y nos comimos así, sabiendo eso, pero sin decírnoslo. Los ojos de Rosa evidenciaban el sentimiento de aquellas palabras y le estaban haciendo sentir, wow. Volteó la hoja para seguir leyendo. Unos días luego de aquello lo ubiqué. ¿Sabes qué me dijo? Que se estaba separando de su mujer, que ella le había pedido el divorcio, y sinceramente no supe qué decirle, pero me alegré. Sí, suena macabro, pero me alegré. Rosa movió las cejas. Me dio lástima su semblante, aunque no fue de derrota, sino de... no sé cómo explicarlo. Me dijo que ya no la amaba, seguía queriéndola mucho, eso sí, pero no la amaba, y sentí esperanzas de que lo nuestro dejara de ser algo prohibido por una vez en la vida. Entonces lo invité a la casa, pero me dijo que no, y luego destruyó ese ápice de esperanza que gané en ese corto encuentro. Me dijo que me fuera, se despidió de mí pidiéndome que no lo buscara nunca más. Dios santo. Rosa secó una lágrima ligera que se le escapó sin medidas. Vaya historia que estaba. Continuó su lectura. Yo sé que ya lo nuestro no tiene parecer, que jamás podremos estar juntos a pesar de haberme dicho que me alejara. No me trató mal. Me regaló halagos diciendo que yo era un hombre ejemplar y que podría encontrar a alguien que me valorase. Tal vez sea irónico lo que te voy a decir, pero sonrío ahora porque nadie podrá describir la tristeza que me hicieron sentir sus palabras. Aún así me quedé tranquilo porque, sabiendo que no es un mal hombre, al menos me valora, y también porque me llevo su recuerdo, el recuerdo de su personalidad, de su experiencia como profesional, su inteligencia y su cuerpo. Esta carta es una confesión, bella C, también para pedirte perdón por todo lo malo, por tocarlo a él cuando no estabas entre nosotros. Quiero disculparme de igual forma por haberme enamorado de él, porque sé que D fue alguien importante en tu vida y que lo guardaba celosamente tras tu espalda. Rosa sonrió tierna y sabia, y por supuesto que siguió leyendo. Pero más allá de todo eso, traigo una petición. Me gustaría enormemente saber de ti, no solo yo. Sé que a ambos nos gustaría eso, sé que nos gustaría poder contactarte de veras. He tenido que viajar a mi país por cuestiones personales, lo único que me ha quedado es llamarte a tu casa en Algarve, sin éxito alguno, aunque ya dejé de hacerlo desde hace varios meses porque el tiempo aquí es absorbente para mí. El número de la casa de la playa no me da tono, querida, y eso me está desesperando porque por mucho que pase el tiempo, nuestros anhelos por conseguirte siguen intactos y más frescos que nunca. No dejé número de contactos en esta carta, pero dejé dicho al conserje de mi edificio que si llamabas a la oficina de recepción o te aparecieras por ahí, diera todos mis datos para que pudieses ubicarme. Espero que algún día lo hagas, al menos para decirnos que no insistamos más en buscarte, pero saberte atenta y aún trajinando por el mundo es más que un aliciente, por lo menos para mí. Besos, querida C. Espero que estés bien, de verdad. Te quiero demasiado, sabes que sí. Pido perdón nuevamente. Atentamente, tú T. Rosa bajó lentamente la carta dejándola sobre la mesa y recostó su cuerpo al espaldar de la silla. Exhaló profuso aire intentando descargar toda esa pesadez que le había dejado en la lectura. Aquello se trataba de un amor al extremo de prohibido, así lo sintió. El remitente tenía un interesante corazón, pudo definirlo. D se trataba de un hombre confundido, quizá por haberse dejado llevar por una persona de su mismo género cuando tal vez toda su vida había profesado ser heterosexual. C era una mujer entre los dos y percibió a leguas la distancia de ella hacia cada uno, pero la cabeza de Rosa podría explicar a esas horas
que una persona no se aleja tantos años así como así. Algo ha de haber pasado. ¿Y el marido de esa mujer? Regresó a la parte de la carta donde T contaba de ese hombre, descrito como un maldito retrógrado, había agredido a D, al amor de su vida. De seguro lo apaleó sin contemplación, dijo, negando ligeramente con la cabeza. De forma extraña, algo de ese lado de la historia le supo conocido. Removió su cabeza como para despistar cualquier otro pensamiento o intento de aclaratoria. Rellenó su copa y miró el oscuro horizonte. Se levantó de la silla, apagó la luz del patio y volvió a sentarse bebiendo y contemplando las estrellas que ahora sí podían vislumbrarse mejor. Pensó en ellos, en los tres. Los imaginó. Le dio cuerpo y rostro a cada uno y poco a poco, entre copa y copa, pudo vislumbrar un poco aquellas escenas de pasión y romance que T declamaba en su escrito. Y aquello, sin quererlo, le generó calor. Calor en partes donde no debía sentirlo. Tan inesperado fue el sentimiento que tuvo que volver a leer aquel pedazo del cuento, descrito con ganas de soltar una experiencia única en la vida. No quiso hacerlo, pero estaba sola. ¿Quién se lo iba a impedir? ¿A quién debía rendirle cuentas? Desabotonó el sobretodo y se fue metiendo la mano por la fina pretina de sus pantis. Sus dedos alcanzaron su centro. Levantó la carta y dirigió la vista hacia las escenas que calentaron su cuerpo, esas donde dos hombres se dejaban llevar por una pasión genuina. Cuando alcanzó a tocar sus botones, algo sucedió en aquel instante. El roce de las yemas en aumento pareció intensificar también el ruido de las olas, el canto de los insectos nocturnos, el chispeante murmullo de la electricidad de una lámpara que ni siquiera estaba encendida, y aquella iluminación parecía dejar rayos en derredor, iluminando a Rosa con un aura anómala mientras se tocaba. Me besó y yo me entregué a él. Ella no quería que sus dedos entraran, pero era mujer, se conocía a la perfección y sabía muy dentro de sí que no hacía falta clavar nada. Tuvimos sexo de nuevo, con potencia y vigor, y yo con amor, él con lujuria. Un dedo no quiso hacerle caso al raciocinio y la mente dibujaba un escenario delirante. Durante sus miradas penetrantes, su muda sinceridad, sus jadeos de macho. La respiración de Rosa se volvió laboriosa, todo su cuerpo enfebrecido, y otro de los dedos se unió al anterior para hacer fiesta allá debajo. Él no se aguantó a lanzarse sobre mí y a besarme y a penetrarme. Abrió las piernas, se dejó llevar, sus talones apoyados en los soportes de la mesa, y poco a poco los dedos de sus pies se fueron retorciendo. Sexo, sexo, penetrarme, penetrarme, sus jadeos de macho, potencia y vigor, amor y lujuria. El mundo para Rosa explotó, dio vueltas, sintió como si al despegarse de su cuerpo en ascendencia su alma también le persiguiera, unos cuantos segundos luego de la progresiva elevación. Abrió la boca, tomó aire, apretó todo lo que pudo aquella intimidad mojada y más suya que nunca, y como una pluma dejada en la intemperie del aire fue bajando y bajando, regresando al nido de Dios, al mismo tiempo que los sonidos aumentados se callaban, el viento se daba la vuelta y las luces se apagaban. Se hizo el silencio, aunque efímero, porque la joven Rosa aún respiraba acelerado y era el único sonido de toda la zona. Dejó la carta sobre la mesa con un ligero golpe y del mismo modo cerró la laptop. Echó la cabeza hacia atrás y sacó todo su aliento, pestañeando un poco y carraspeando la garganta después. Se enderezó en la silla, se acomodó el bikini, abotonó su gabardina y recogió las cosas para entrar a la casa. Rosa pasó varios días pensando en qué hacer. Bueno, en qué hacer con el sobre y en la pena por haberse tocado con la carta. Principalmente en la información y los requerimientos que ahí se exponían, los de intentar ubicar a la verdadera remitente de la encomienda, porque esa era la intención del famoso T, a quien ella ya empezaba a querer como si fuese un conocido suyo. Él deseaba que C leyera todo, que apareciera para que tanto él como D cerraran el bendito ciclo que parecía no acabar. Uno de esos días libres del consultorio se quedó en casa para terminar de desempacar todas las cosas que faltaban, incluyendo un par de cajas que había sacado del apartamento donde había vivido con su casi ex esposo. Objetos que no había querido volver a ver.
Sacó de ellas recuerdos que habían vivido con él, cosas que compraron juntos, y removiendo sin parar encontró casi al fondo de una de las cajas un gran portarretrato del día de la boda donde salen los dos juntos con sonrisas de ensueño. Suspiró profundo, se sentó sobre el colchón y se fue arrimando el cuerpo hasta un lado de la cama para acostarse. Entonces se puso a mirar la imagen, recordando cada detalle de ese día tan especial en su vida. No sentía ganas de llorar y analizó en detalle. Era extraño. Aún lo amaba demasiado, pero los problemas entre ellos habían comenzado desde hace tiempo y quizás todos los cambios ya le hacían acostumbrarse a estar sin él y comprender mejor todos los destinos. Miró bien a su antigua pareja. En la foto sus ojos se veían tan parecidos a los de su padre, el cabello también, su mirada penetrante y a la vez jocosa, tan parecida a su hermana, su porte madurado, muy distinto a cuando lo conoció en la universidad, donde había sido un muchacho bastante decidido a graduarse, pero perdido en el limbo, en limbos raros e inciertos. Entonces de inmediato fue retrocediendo el tiempo hasta llegar el día en que se conocieron en un salón de clases y adelantar la película pasando rápidamente por todos los momentos buenos y pesados. Dio y dio. Rosa disfrutó hasta de las desavenencias, sobre todo las que ella siempre opinó de las amistades que él frecuentaba en aquel entonces. Esa profesora y su gente, personas que ella conoció, aunque sí a la catedrática, de las que estuvo bien segura que le generaron a él todo el tiempo cada malestar o cambio de humor. Pero el Danilo de aquel entonces era terco y le gustaba estar en compañía de grandes, de extraños, de toda la influencia pétrea. Ella le escuchó todas las veces cuando desahogó su amor por Catriona, también cuando confesó haber sido golpeado por los trabajadores del esposo de ella al haberlos descubierto. Las memorias paralizaron ahí. Algo pasó. Rosa quedó congelada sobre la cama con el portarretrato en la mano. De repente miró el techo y fue dibujando sobre él la silueta de aquel rostro sombrío, el de Danilo, relatando lo que había ocurrido en sus años de universidad. Una vez lo enviaron al hospital, se dijo en un susurro. Sí, claro, ¿cómo pude olvidarlo? Dios, pasó hace tanto tiempo. Ella fue paseando nuevamente en el tiempo y trajo a colación el cuento que su ex soltó una tarde sobre su hermana cuidándole las heridas de aquella golpiza en un hotel de la ciudad de Braga, porque él, Danilo, no quería que sus padres supieran lo que había sucedido. Según él, uno de sus empleados del esposo de la famosa profesora llamada Catriona había descubierto el idilio entre Danilo y ella. Entonces aquel sujeto se lo contó al marido de esta, quien envió a su gente a reprenderle a él, a Danilo, por el engaño. Desde entonces él no la había vuelto a ver, pero la recordaba siempre y vivía metido en una espiral de anhelos que en todo momento intentó ocultar. Parte de sus razones por las cuales el matrimonio no funcionó, razón por la cual ella se encontraba en otra cama y no junto a él, en proceso de divorcio 2 años después de casarse. Rosa comenzó a sentir un olor a quemado, pero sabía que nada se quemaba. Era su cerebro que freía algo extraño dentro de su cavidad craneal. La historia de Danilo era tan parecida a... No puede ser. No puede ser. Se echó a reír casi sin gracia. Sin tanto moverse de ahí, inclinó su cuerpo, ubicó la carta, la cual había guardado en una de las gavetas de su mesita de noche, y releyó todo lo que pudo, aunado a las iniciales de los implicados del cuento: D y T, D y C. Miró entonces el retrato. En una esquina inferior de la fotografía había una forma hecha con un bolígrafo especial. La misma rezaba: D y R, por Danilo y Rosa. Ellos también habían usado iniciales para definirse, no solo en esa foto, sino en otras veces durante la relación. De pronto Rosa comenzó a jugar con las palabras y poder evitar decirlas en voz alta. D y C, Danilo y Catriona. Sonrió incrédula con un semblante de locura. No puede ser, es que esto no puede ser. ¿Supiste que tu marido lo golpeó y que casi lo deja con lesiones de por vida?, releyó.
Desposó a una compañera de trabajo, amiga de sus amigos y de su hermana, volvió a leer. Fui compañera de trabajo de Danilo y soy amiga de sus amigos y de su hermana. Quedó estática sobre la cama, congelada, hecha hielo. No, imposible. El aire comenzó a faltarle y se sentó de tajo, agarró la carta de nuevo para seguir inspeccionando. ¿Sabes qué me dijo? Que se estaba separando de su mujer, que ella le había pedido el divorcio. Yo le pedí el divorcio a Danilo. Rosa se tocó el pecho con la carta en la mano, por lo que... Es que lo que sintió en ese momento jamás lo había experimentado y supo perfecto lo que estaba sufriendo. El comienzo de un ataque de ansiedad. Se levantó del colchón y lanzó aquella hoja del infierno sobre la cama. Trompicones salió de su habitación sin tener un rumbo fijo, sin darse cuenta. Se encontró intentando abrir la puerta que dividía la sala del patio trasero, desesperada, loca por pescar algo de aire. Por fin logró pisar aquel hermoso césped de un hogar que por primera vez desde que lo adquirió no sintió suyo. Con los ojos abiertos de par en par y llorosos, respirando aceleradamente, sintiendo un severo ahogo que amenazaba con matarle, corrió hasta la baranda que bordeaba el recinto de aquel risco de ensueño. Miró el océano, terreno natural tan inocente de todo aquello, sabiéndolo demasiado quieto para lo tormentoso que podría llegar a ser, pero imaginando que ella misma, con las ideas que corrían en su cabeza, con la sangre hirviendo y un yunque de terror cayendo sobre sí, podría causar tormentas con solo desearlas en voz baja. Danilo nunca la amó. Ella pidió la separación. Danilo estuvo enamorado de otra mujer por años, pero nunca más la vio. Danilo fue agredido a golpes. También tenía una hermana, quien para más locura era amiga del alma. Todo eso lo sabía a la perfección, pero jamás en ningún momento de su unión percibió confusión en él, de ninguna forma y con ninguna insinuación. Él le había hecho saber de la existencia de un tercero, de un hombre, y menos de tener sexo con un hombre. Ella nunca supo sobre lujurias o placeres prohibidos, aparte de enamorarse de una profesora. Todo de repente comenzó a darle vueltas y cayó al suelo de rodillas, llevó ambas manos al rostro y gritó fuerte, enérgico, dinámico, espantoso grito. Rosa dejó gritos sobre esa colina y se dejó llevar arrojada sobre la tierra en grama llorando, y se mantuvo en ese trance largo hasta que el sol abandonó por completo la tarde. Una nueva carta, pero esta carta es para T de R. Querido Teo, mi nombre es Rosa y soy de Braga, Portugal. Soy una pediatra de quien tú seguro has oído hablar. Soy la ex esposa del doctor Danilo Vaz y te escribo esta carta con el corazón en la mano. Sí, una carta, porque de ese modo, a través de un escrito, fue que me enteré de ti. Me gusta decir que así fue como te conocí, aunque nos hayamos visto en persona. Primero que todo, te pido que no leas mis palabras como si yo fuese una enemiga, porque no lo soy. No deseo molestarte, al contrario, aunque quizás sí me convierta en un ente nebuloso, porque tengo que dar parte de una noticia que quizás oscurezca tus días o tal vez te cambie la vida. Cuando le pedí el divorcio a Danilo, me mudé a Albufeira y compré una hermosa casa construida sobre una de sus colinas. Amé la casa de inmediato, aunque siempre me pregunté por qué había estado 5 años deshabitada. No vas a creer nada de lo que te diré, pero es la realidad. Esta misma casa le perteneció a Catriona, nuestra profesora, la mujer que amó nuestro querido Danilo. ¿Cómo llegué a vivir aquí? No tengo respuesta. Casualidad o destino. No sé cómo responder a eso. Simplemente sin querer me vi comprando la propiedad para alejarme de todo, de ese matrimonio fallido, sin saber ni sospechar siquiera que esa casa tuvo aquella dueña que tanto conocemos. Bueno, que tanto tú conoces. Yo solo fui su alumna y en la vida ella se convirtió en la sombra de mi relación con Danilo, pero sé que tú sí la conociste a profundidad.
La carta que le enviaste a ella sí llegó, la recibí yo y quiero disculparme por haberla abierto. La curiosidad me mató. Algo me decía que aquel sobre donde su remitente llevaba solamente una dirección y donde el contenido mencionaba las iniciales de unos nombres nunca llegaría a las manos correctas. Por eso la abrí, la leí y a los días mi mundo se desordenó. No lo supe de inmediato, no supe que aquel relato ferviente se trataba de ustedes tres, pero conocía aparte de la historia de mi ex con ella, los golpes, el que aquel fulano se hubiese casado con una compañera de trabajo, amiga de su hermana, de que él no haya visto más nunca a la mujer implicada de tus cuentos. Todo eso y quizás más me hizo atar cabos y me hundí, porque no podía creer que aquello me estuviese pasando a mí. Después de haberme dado cuenta de toda la verdad, busqué a Danilo y sin reparos me contó todo. No lo podía creer. Estaba tan impactado como yo. Me habló de ti, Teo. ¿Y sabes qué me dijo? Que le costó entender que tú te habías convertido sin quererlo en uno de los seres más importantes de su vida y que se arrepentía de no habértelo dicho nunca. Pienso que aún hay tiempo para que te lo diga, pero entiendo que es mejor que las cosas permanezcan como están con respecto a eso. Danilo fue quien me dio tu dirección y fui hasta tu edificio. El conserje sirvió de gran ayuda y me cedió una dirección en Holanda donde poder enviar esta carta. Teo, él no está enamorado de ti, ambos lo sabemos, pero te profesa un amor tan grande, un amor tan venerante que ha tocado lo más profundo de mi corazón, y del mismo modo has llegado tú con cada palabra que expusiste en tu carta, porque la forma en la que amas es como todo ser humano debería de amar a los suyos, y eso es hermoso, querido Teo, eso te convierte en oro. Esa carta va con dos motivos. El primero, hacerte saber que la carta llegó, que está a salvo en mi casa y que en cualquier momento que la vida lo permite eres bienvenido para corroborarlo. Sí, me gustaría conocerte. El segundo motivo, no sé cómo decírtelo, pero tiene mucho que ver con el hecho del por qué la carta no llegó a ella y no llegará. Catriona ha fallecido, mi querido Teo. Rosa tuvo que parar de escribir porque sus lágrimas eran demasiado pesadas en esa alma que, arrugada, aún intentaba sostenerse. Poco a poco se fue armando de valor para continuar. Lo supe unas semanas antes de mudarme a Algarve y cuando me di cuenta de que tu carta estaba dirigida a ella sentí tanta tristeza. No sabes cuánta tristeza me da que no hayas podido despedirte de Catriona, que no te hayas enterado de nada de su accidente, que le hayas escrito sin tener idea de lo que había sucedido y lo más correcto que yo podía hacer era decírtelo. Las lágrimas rodaban sobre las mejillas de Rosa. Teo, eres un ser de luz, un amante especial, un hombre hecho y derecho, un humano que merece ser querido. Me encantaría que algún día puedas encontrar a ese amor que te mire y sepa que contigo llegará al infinito. Escríbeme cuando estés preparado. Dejo mi número de teléfono y mi dirección de correo al final. Podría contarte más cosas de mi conversación con Danilo. Podríamos tomarnos un buen vino en este patio hermoso. Conservaré la casa. Imagino que te estarás preguntando por eso. Así que aquí estaré. Eso que me pasó lo siento como una señal. Quizás es que de aquí debo de estar. Algo me trajo aquí, ¿no crees? Con aprecio, R. Rosa. Y unos meses después de enviarla, un hombre joven, muy guapo, alto, de cabellos casi rubios y mirada penetrante, tocó a su puerta. Sonriente y curioso se presentó. ¿Eres Rosa? Yo soy Teo. Alzó la mano en cortesía, estrechando luego la temblorosa palma de Rosita. La sonrisa idílica de ambos se mezcló. Las miradas más sinceras del planeta colisionaron. Bajo ese umbral comenzó algo. Una amistad, una alianza que tal vez desde ese instante sentenciaba en secreto durar y durar y durar por siempre. Y este es el final del relato de la carta. Diana C. Acosta nació en Maracaibo, Venezuela, es una periodista y escritora autopublicada, es mamá bibliotecaria y bueno, es autora de muchas novelas. La puedes encontrar en las redes sociales, se escribe en Wattpad y ella es Diana C. Acosta. Búscala porque sus libros y su manera de escribir que hoy te mostré en este relato de amor prohibido, espero que te haya gustado porque a mí me encantó, me fascinó. Busca a Diana C. Acosta en las redes sociales, maravillosa persona.
talentosísima escritora, por supuesto. Diana C. Acosta, gracias, un beso enorme, hermosa, por permitirme leer el día de hoy tu relato. Y vamos a cerrar con broche de oro con la recomendación semanal de nuestra querida coach Jay Ruiz, Solo para ti. En Entre Letras y Otras Pasiones, seduciendo tus sentidos desde Colombia. Hola, mi nombre es Jamie Ruiz y les doy la bienvenida a este espacio donde comparto datos de escritores y te recomiendo libros para tu bienestar. Feliz inicio de año 2023. Después de este tiempo de Navidad, vuelvo a compartir contigo mis recomendaciones. Hoy quiero hablarte que después de leer el libro El Caballero de la Armadura Oxidada de Bob Fisher, me llegó su otro libro, El Regreso del Caballero de la Armadura Oxidada, del que voy a hablar el día de hoy. El primero nos enseña a quitarnos la armadura hacia el conocimiento. El segundo nos explica cómo construir una relación de pareja basada en el amor, entre otros temas que ya voy a tocar. Porque habla que viene después de la transformación y muchos hemos pasado por momentos similares, nos hemos quitado la armadura y el cuento no termina allí. Es donde comienza una nueva aventura donde se enfrenta a otro tipo de situaciones con mayor conciencia y donde se involucra a otro personaje, a su querida esposa. El caballero vuelve después de 12 años y no encuentra igual a Julieta, su esposa. Ahora ella es una mujer que tiene ocupaciones, proyectos, trabajo y tiene una herida respecto a los hombres. El reto para el caballero es lo que enfrentamos todos los días con la información que obtenemos. ¿Qué hacemos con la información? Porque de nada sirve leer un libro, ir a una conferencia, realizar un taller, estudiar determinadas cosas, entre otras, si nada de lo que se aprende se aplica a la vida. Es así que esta nueva historia del caballero nos enseña cómo cambiar, porque ya no somos los mismos y nuestro entorno tampoco. Existe un antes y un después en nosotros. Nos damos cuenta que algunas cosas ya no las queremos en nuestras vidas, que vemos con otros ojos las situaciones y que nos enfrentamos a un tipo de conciencia distinto. También es un libro para entender la vida en pareja, porque el matrimonio es una unión de dos personas con creencias, personalidades e historias distintas. Por eso la pareja debe atravesar el mar del matrimonio, que se agita con delicadeza ante las interpretaciones de cada persona y ambos pueden caer, si no se ve el punto de vista del otro, a este mar. El mar está lleno de lágrimas de autocompasión de millones de personas. Así que preguntaría, ¿conseguirán atravesar esta pareja el mar del matrimonio? Uno de los retos que atravesaron fue el bosque de las ilusiones. Y me gustó porque trata de las distintas lecciones para disipar las brumas y neblinas de las ilusiones. Vivimos ilusionados de nuestra pareja, pensamos de cierta manera lo que la otra persona va a pensar y no es así. Tenemos brumas y neblinas en todo momento. Te dejo algunas de las frases de este libro que más me gustaron. La mayoría de las personas no entiende el perdón. La mayoría de las personas no entiende el perdón. Siempre se piden perdón unas a otras, cuando lo que cada una de ellas necesita es perdonarse a sí misma por haber creado una situación en la que es necesario el perdón. Otra frase. Lamentablemente, lo que se lleva en las relaciones es tener el control, y cuando hay control, no hay amor. Durante siglos, hombres y mujeres en realidad no se han amado. Se han manipulado los unos a los otros. Cada sexo ha hecho sentir al otro que el amor debía ganárselo. Pero yo le podría evitar el sufrimiento, la lucha, el dolor y la tristeza a los que va a tener que enfrentarse.
Nuestra experiencia es lo único que no podemos ofrecer a los demás. Cada uno tiene que pasar por su propio dolor y pesar para poder encontrar la alegría y la felicidad que hay al otro lado, le dijo Merlín con dulzura. Y la última frase: nunca nos deshacemos de algo que nosotros mismos hemos creado. Solo podemos abrazarlo como algo nuestro y no sentirnos mal por tenerlo, respondió Merlín. Por hoy los dejo enviándoles un abrazo e invitándolos a pertenecer al Club de Lectura. Feliz semana y feliz inicio de año. Chao, chao. Muchas gracias por el favor de tu sintonía. Nos escuchamos la próxima semana. Te recuerdo que me puedes encontrar en mis redes sociales como Paula Guzmán Autor y también en las redes sociales de Radio Pasión US para que te unas. Besitos, hasta la próxima.